Aleluya. Vamos a pedir dirección al Padre para que Él sea quien nos dé palabra, quien nos hable, quien nos haga sensibles, quien nos permita estar atentos, que nos permita recibir la palabra, atesorarla, guardarla en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que podamos no solo escucharla, no solo guardarla, sino ponerla en práctica. Oramos al Señor. Hermoso Dios, hemos alabado tu hermoso y bendito nombre, tu santo nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Seas digno de toda alabanza, de toda adoración, bendito Dios. Gracias, Jesús, por tu grande sacrificio. Espíritu Santo, gracias por estar en medio nuestro, por estar aquí, porque podemos sentir tu presencia, porque podemos saber, Señor, que estás aquí en medio nuestro, que estás con nosotros y que estarás con nosotros todos los días, como dice tu palabra, hasta que tú vengas por tu iglesia, por tu pueblo, por tus redimidos, Padre. Añada bendición a la palabra y permítanos estar atentos, Dios. Gracias, Padre bendito. Amén. El cuarto pecado del día de hoy es la tibieza disfrazada de equilibrio. La tibieza disfrazada de equilibrio. Y muchos podríamos decir que, incluso yo recuerdo cuando era joven, muchos podríamos decir que pues venimos a la iglesia y pertenecemos y somos miembros, hemos sido bautizados, nos congregamos, venimos, cantamos al Señor, ofrendamos, escuchamos la palabra, oramos, medio cantamos y pues bueno, realmente pues somos cristianos, ¿no? Pero no somos fanáticos porque pues el pecado es, el fanatismo, perdón, es pecado. Entonces hay que ser cristianos de medio pelo, que más o menos pues creamos en Dios, que oremos, que leamos la Biblia, que vengamos, que escuchemos la palabra, que cantemos y que pues bueno, ahí nos la llevamos, ¿no? Medio nos la llevamos. Cuando era adolescente yo recuerdo que mi madre me mandaba a la iglesia, al culto a la reunión de los jóvenes los días sábados, y me acuerdo que me daba mi Biblia mi mamá, agarraba la Biblia y buscaba una bolsa de plástico la más negra que pudiera haber en la casa, metía la Biblia en la bolsa de plástico, la enredaba, le daba como unas 20 vueltas y me la metía debajo del brazo de tal manera que pues no se notara lo que llevara debajo del brazo. Y llegaba al templo y pues a mí me mandaban, yo iba y pues hacía como que escuchaba, hacía como que aprendía, hacía como que cantaba, hacía como que oraba. Y pues realmente pues no sabía o no podría yo llamarme un ferviente cristiano, ¿verdad? Porque pues para empezar me mandaba mi madre y no iba con gusto, no iba deseoso, no iba con la alegría, con el deseo de estar en la casa de Dios, de escuchar la palabra, de cantar, de orar, y pues llegaba nada más. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, hablando de la tibieza de aquellos cristianos que somos medio tibios, que así somos medio sancochados y que creemos que somos cristianos, pero pues realmente somos como más bien como una copia, ¿no? de ser cristianos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo dice? Te vomitaré de mi boca. Y hermanos, es una sentencia muy firme, es un juicio duro, pareciera ser, y por eso es el cuarto pecado silencioso, porque pareciera ser que pues no tiene mucha repercusión el que seamos cristianos tibios, cristianos así, que más o menos vayamos al templo y que oremos y que cantemos y que pues ayudemos o hagamos o hacemos como que ayudamos, pero pues bueno, al final no lo hacemos. Tengo una nota que dice: seguir a Jesús de lejos significa una fe sin compromiso, manteniendo una distancia prudente por miedo o comodidad. El ejemplo de Pedro, quien siguió a Jesús de lejos y terminó negándolo, ilustra las consecuencias de esta postura. Probablemente en ese entonces Pedro estaba convencido, mas sin embargo no estaba convertido. Y como no había una convicción fuerte, viva y eficaz, como dice la palabra, este hombre, a la hora de enfrentar la verdad y previo a este evento y a este acto de seguir a Jesús de lejos, cuando a Jesús lo apresaron, ¿qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús? Señor, hasta lo último contigo, si es necesario que yo muera contigo, yo me muero contigo, yo me entrego y vámonos hasta las últimas consecuencias. Hermanos, a las primeras de cambio este hombre se echó de reversa y huyó y lo fue siguiendo de lejos. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar, Pedro. Ay, Señor, ¿cómo crees? Jamás yo voy a hacer eso. Yo me voy contigo hasta la muerte. Y cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Vamos a hablar y vamos a leer de un personaje, de un maestro de la ley llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra: Nicodemo, un maestro de la ley, buscaba a Jesús de noche porque sabía, dice la palabra, porque sabía que había venido de Dios por las señales y milagros que éste hacía. Nicodemo era un maestro de la ley, era un hombre que se la sabía de todas, que la Torá, que la ley, que el Pentateuco se lo sabía al derecho y al revés, y era un hombre que le preguntaban y el hombre respondía. Se sabía toda la teoría, se sabía toda la palabra, se sabía toda la ley. Y hubo algo que este hombre entendió y fue a buscar a Jesús de noche. La pregunta es: ¿por qué de noche? ¿No tendría tiempo como para irlo a visitar en el día, a la hora de la comida, no sé, en la mañana, al mediodía, por la tardecita? ¿Por qué de noche? Este hombre, siendo un maestro de la ley, reconocía que Jesús venía de Dios, que era hijo de Dios, y entendía que era hijo de Dios por las señales y por los milagros que Jesús hacía y que Nicodemo veía hacer a Jesús. Cada milagro, cada señal
Este hombre estaba convencido de que Jesús venía de parte de Dios y que era hijo de Dios. Pero sin embargo, este hombre le seguía de lejos. No sé cuántas veces lo fue a ver de noche, pero aquí la palabra dice que fue a buscarlo en la noche. ¿Qué les gusta? ¿9, 10 de la noche? No lo sé. Pero iba de noche. ¿Por qué de noche? Para que no lo vieran, para que los maestros de la ley o los otros maestros o los sacerdotes no lo vieran, no supieran que él creía en Jesús o que había creído que Jesús era el Hijo de Dios. Y este hombre Nicodemo se escabullía en la noche. Yo me imagino que buscaba los lugares, los caminos solos, y que de repente llevaba su capa y llevaba un manto y se cubría la cabeza de tal manera que pasara totalmente desapercibido por aquella gente que pudiera llegarlo a ver y que pudiera conocerlo, o que lo vieran incluso con el propio Jesús platicando. Y este hombre creía, pero sin embargo le seguía de lejos. Hace unos días compartía un testimonio, hablando de maestros de la ley, compartía un testimonio que vi en internet y hablaba de un maestro, precisamente hablaba de un maestro de la ley. Este hombre se llama, o este maestro de la ley se llama, porque él lo dice, se llama Elí Ben-Hur. Este hombre era un maestro de la ley. Actualmente, hablando en nuestra época, en nuestro tiempo, este hombre era un maestro de la ley respetado, y tenía a su esposa y tenía a su hijo. Y un día este hombre platicaba que estando en la biblioteca de su mentor, de su maestro, encontró un pergamino y empezó a leerlo. Era un pergamino viejo, un pergamino maltratado, con letras borrosas, y le llamó la atención. Entonces abrió el pergamino y vamos a ver qué dice Isaías 53. Me encanta la lectura de este pasaje. Isaías 53, del versículo 3 al versículo 9, dice la palabra: y fue la palabra que este maestro de la ley, Elí Ben-Hur, encontró y le llamó mucho la atención. Y lo que decía el rollo, el pergamino del libro de Isaías, decía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y este maestro de la ley, cuando comentaba y compartía su testimonio, dice que algo en su corazón lo quebró, lo confrontó, y de alguna manera lo relacionó con el Mesías, con Jesús. Hermanos, en Israel
desde pequeños a toda la población, niños y niñas, se les enseña y se les prohíbe hablar de Jesús y leer el Nuevo Testamento. Ellos únicamente, creo que ni siquiera leen el Pentateuco, por lo menos no leen la Biblia. Hagan de cuenta que ellos toman clases de, pues no quisiera llamar de Biblia, porque he estado dando seguimiento a este tema, y yo pensaba que los judíos, porque tengo algunos propietarios en el lugar donde yo trabajo que son judíos, y yo tenía la idea, yo estaba convencido que todos los judíos se les enseñaba la Biblia, y resulta que no. Los judíos no leen Biblia, no leen su Biblia, no leen el Antiguo Testamento, no leen, y sin embargo los maestros de la ley les enseñan ciertas cosas, o igual les enseñan algunas partes del Pentateuco, pero no leen ellos en sí la Biblia, y les van preguntando si en algún momento han leído la Biblia, y todos dicen que no han leído la Biblia, pero que sin embargo sí han recibido enseñanza de parte de los maestros de la ley. Pero ellos en sí, que hayan tomado la Biblia y hayan escudriñado por sí mismos, no lo hacen, no lo han hecho. Entonces este maestro de la ley encuentra este rollo y encuentra este pasaje, y este hombre se quiebra, y el Espíritu lo empieza a ministrar, y el Espíritu le dice que de quien habla ese pasaje es de Jesús, el Mesías sufriente, le dicen ellos. Y este hombre se empieza a inquietar, y ya no tenía él el valor de ir a la sinagoga y de enseñar la Torá, o de enseñarle a sus discípulos, porque ni él mismo sabía la fe que él tenía, y sin embargo en ese pergamino viejo y con una tinta pálida encontró un tesoro. Y él en la noche empezó a pensar de tal manera que él encontró la verdad y dijo: creo que de quien habla Isaías es Jesús, y Jesús es el Mesías, y Jesús murió por nosotros, y fue llevado al matadero y no abrió su boca, y fue crucificado y fue sepultado, y él murió por nuestras iniquidades y pagó el precio por nuestros pecados. Y este hombre empezó a pensar, y se le hizo un remolino en la cabeza y en su corazón y en todo su ser, de tal manera que se dieron cuenta en la sinagoga que este rabí, que este maestro estaba hablando doctrinas extrañas que ellos no enseñaban definitivamente, y lo mandaron llamar y le dijeron: ¿qué es lo que estás haciendo? Sabemos que estás enseñando cosas extrañas, que has caído en herejía. Y este rabí, con toda la tranquilidad, les dijo: he encontrado un pergamino que habla del libro de Isaías, o es del libro de Isaías, y habla del Mesías sufriente, y les empezó a leer. Hermanos, los propios rabinos, los propios maestros de la ley dijeron que este maestro, que Elí Ben-Hur, había caído en herejía, que estaba predicando cosas que no eran, cuando los propios maestros de la ley sabían y conocían del contenido del libro de Isaías, pero sin embargo no recibían, no aceptaban la palabra. Y al final, para no hacer la historia tan larga, este hombre decidió pagar el precio, porque sabía que si él aceptaba a Jesús como el Mesías, no solo lo iban a expulsar de la sinagoga, su esposa y su hijo lo abandonaron, le dieron la espalda, y este hombre estuvo dispuesto a pagar el precio. Pero antes de salir de su tierra,
él se acordó de su mentor, de su padre espiritual, y fue a buscarlo y le dijo: maestro, he encontrado un rollo que habla el profeta Isaías, y habla del Mesías sufriente, y la palabra dice esto y esto y esto y esto y esto. Hermanos, la sorpresa que se llevó Elí Ben-Hur, resulta que su propio mentor conocía de la palabra, conocía de la escritura. En Isaías capítulo 53 sabía lo que decía y sabía quién era Jesús. Y su mentor le dijo: ten mucho cuidado, porque lo puedes perder todo. Y más se sorprendió Elí Ben-Hur y dijo: no me importa, si he encontrado la verdad, si realmente Jesús es el Mesías, estoy dispuesto a pagar el precio y que venga lo que tenga que venir. Y fue expulsado de la sinagoga, lo escupieron, ya mero lo apedreaban. Me acordé de Pablo, de cómo lo sacaron, cómo lo apedrearon y cómo lo daban por muerto ya. Y este hombre salió y en la noche él empezó a orar y tuvo una revelación de parte de Dios, y escuchó una voz que le dijo: yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Y resulta que salió y se congregó con unos hermanos que habían creído al igual que él, que habían aceptado que Jesús era el Mesías, y se congregaron y estuvieron compartiendo la palabra, dio su testimonio. Y resulta que llegaron, la Santa Inquisición o la gente de los maestros de la ley, enviados para amenazarlo y para golpearlo. Lo golpearon y lo dejaron tirado, ensangrentado, y él se levantó y salió. Definitivamente decidió salir de la ciudad y se fue a otras aldeas, a otros lugares, y empezó a predicar. Y en el lugar donde estaba predicando, resulta que salió una mujer y le dijo: si verdaderamente Cristo es el Mesías, pídele que sane a mi hijo. Y él llevaba un niño enfermo, muy grave, a punto de morir. Y este hombre no dudó y se le acercó al niño y le dijo: en el nombre de Jesús te declaro sano, por la sangre de Cristo tú eres sano. Y para sorpresa de todos los que estaban en el mercado, porque estaba en un lugar público, para sorpresa de todos, el niño se levantó, reaccionó, abrió los ojos, caminó, y todo el pueblo y en toda Jerusalén supieron de este milagro. Y el hombre se fue y siguió predicando y siguió compartiendo. Y llegó en una ocasión en donde estaba predicando de la palabra y estaba un paralítico. Y lo relaciono mucho con Pablo, porque este hombre prácticamente estuvo viviendo lo que Pablo vivió, y vio un paralítico, y el paralítico le dijo: si realmente Jesús es el Mesías, dile que me levante. Y este hombre, Elí Ben-Hur, sin dudarlo, se le acercó y oró por él, y el hombre al momento se levantó y empezó a caminar. Y Elí Ben-Hur dijo: yo estoy dispuesto a darlo todo por Jesús, porque he encontrado la verdad, porque no hay medias tintas con Jesús. No hay medias tintas. Y sin embargo, habemos cristianos que nos conformamos con solo venir a la iglesia. Cuando nos acordamos, leemos la palabra. Si es que nos acordamos, damos gracias por los alimentos. Y pues pertenecemos a la congregación y venimos a la iglesia y nos congregamos, pero ¿qué tan firmes estamos? ¿Qué tan fuertes? ¿Qué tan cercanos estamos de Jesús? ¿Qué tanto hemos creído? ¿O venimos porque aún nuestros padres, porque aún nuestros familiares nos siguen diciendo que vengamos,
y venimos solo por complacer, solo por tener contentos a nuestros padres, a nuestra familia, para decir que pues somos obedientes. Juan capítulo 7, versículo 48 al 52, dice la palabra: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice la palabra, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y el 50 dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo había creído a Jesús. Nicodemo era cristiano, pero lo seguía o le seguía de lejos. ¿Por qué le seguía de lejos? ¿Por qué no era abierto? ¿Por qué no declaraba que él creía que Jesús era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías y que había venido para salvar al mundo de todo pecado? ¿Por qué no lo hacía? Probablemente porque amaba más todo lo que tenía, todo lo que había ganado, probablemente porque valía más lo que él tenía, su posición, su honra, su dignidad, el respeto que se había ganado por parte de la gente. Y sin embargo, en Isaías capítulo 29, versículo 13, dice la palabra: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Probablemente a muchos de nosotros, o a la mayoría de nosotros, de niño nos enseñaron a temer a Dios, porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él es hacedor de la vida, porque Él tiene el control, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo puede. Probablemente por eso nosotros hemos llegado a temer, porque nos enseñaron de esa manera. Pero realmente, como dice la palabra, de labios honramos al Señor y tememos a Dios porque nos dijeron que debíamos temerle, no porque realmente sabemos que Dios es poderoso. Y el temor, la palabra la traduce como respeto, como reverencia, realmente no como temor, más bien como reverencia, como amor, como respeto, como reconocer quién es Dios para nosotros. Juan capítulo 19, versículo 31 al versículo 42, dice la palabra: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y dice el 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Hermanos, en el tiempo de Jesús, mucho pueblo creyó en él. Y es claro que muchos gobernantes creyeron en Jesús, incluso reyes, gobernadores. El mismo Nicodemo, yo creo que no fue el único, probablemente hubo más maestros de la ley, más hombres ricos, más hombres importantes que le creyeron a Jesús, que sabían quién era Jesús, que reconocieron que Jesús era el Salvador del mundo. Pero prefirieron no aceptarlo, no decirlo y amar a Jesús de lejos y reconocer que era Dios, pero tenerlo a la distancia, tenerlo ahí lejecitos. Juan capítulo 12 nos da otra pista. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43 nos dice lo siguiente: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ciertamente hubo mucho pueblo y hubo muchos gobernantes, muchos que creyeron en Jesús, que sabían quién era Jesús. Probablemente muchos de ellos llegaron a ver los milagros que Jesús hizo y creyeron con todo su corazón, y en secreto confesaron aceptar a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero amaban más las cosas del mundo, amaban más las riquezas, amaban el poder, amaban la gloria, amaban la fama, el reconocimiento, y prefirieron quedarse con lo que tenían y a Jesús dejarlo así a lo lejos, tenerlo pero de lejecitos, porque no eran capaces de dejar todo lo que tenían por creer, por servir y por confesar que Jesús era Dios. Y tristemente, hermanos, mucho pueblo, muchos gobernantes, muchos maestros de la ley, mucha gente rica, muchos que tenían el poder, creyeron en Jesús, pero prefirieron guardárselo para ellos y no confesarlo. El último de los casos lo vemos en Hechos capítulo 26, cuando Pablo se defiende ante Festo y ante Agripa. Hechos capítulo 26, del versículo 24 al versículo 29, dice lo siguiente la palabra: diciendo él estas cosas en su defensa, hablaba Pablo en esta ocasión. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy
excepto estas cadenas. Y hermanos, Festo y Agripa recibieron la palabra y yo creo que ardía la palabra en sus corazones, pero se negaban a recibir, se negaban a aceptar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, y querían probablemente confesar, querían aceptar, querían abrazar la fe, pero era mayor las cosas materiales a los que ellos aspiraban. Y dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y preferían las riquezas y las cosas pasajeras que la salvación permanente. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, y la mayoría de nosotros venimos aquí, nos reunimos y nos congregamos y cantamos y oramos y aplaudimos y decimos que somos cristianos y gloria a Dios y aleluya. Pero la palabra es tajante y es verdad. Y da una sentencia. Jesús dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor. Y yo creo que incluso de los que estamos aquí, de los que decimos que somos cristianos, podamos correr, Dios nos libre de correr con esta suerte, de que algún día nosotros seamos de estas personas que Jesús les haya dicho: no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No te confíes, no porque vengas a la iglesia, no porque cantes, no porque traigas una Biblia bajo el brazo, no porque digas que eres cristiano, no por eso tienes asegurada la entrada en el reino de los cielos. Y repite Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Termino con esto, con esta última cita, con estas dos últimas citas, hablando de Job, capítulo 1. Dice la palabra en Job capítulo 1, y me llama mucho la atención porque se supone que Job era un hombre recto, era un hombre perfecto, podríamos decir que era un modelo de cristiano. Y dice la palabra en Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que dice la palabra. Lo voy a leer de nuevo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, dice la Biblia, temeroso de Dios y apartado del mal. Podríamos decir que Job era un cristiano modelo. El versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Hermanos, ¿qué más pudiéramos pedir para considerarnos cristianos? Ser como Job. Dice la palabra que era hombre perfecto y recto.
Y no solo guardaba la palabra, no solo se conducía en la palabra, no solo caminaba en la palabra. Cada vez que sus hijos hacían banquete y se emborrachaban y por ahí se peleaban, Job tenía el cuidado de ofrecer sacrificio por cada uno de sus hijos, porque decía, probablemente sin querer ofendieron y blasfemaron a Dios, y ofrecía sacrificio para expiación del pecado de sus hijos. Estaba atento a su familia, cuidaba a los hijos, se cuidaba a él, era un hombre recto y perfecto, dice la palabra. Y podríamos decir que Job pues ya tenía todo listo, ya estaba, pues no le faltaba nada más. Era un hombre que caminaba en los caminos del Señor, y le llega la prueba y le llega la dificultad, y este hombre la padece, la sufre. Y después de haber pasado esta prueba, veo lo que dice Job en el capítulo 42, versículo 5, y me llama mucho la atención porque Job era un hombre, dice la palabra, reitero, hombre perfecto y recto delante de Dios. Era un hombre que caminaba y conocía y sabía quién era Dios y a quién le servía, y sabía que Dios era Dios poderoso, que suplía, que bendecía, que cuidaba. Lo sabía, y sin embargo, Job capítulo 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo leo esta palabra digo, wow. O sea, Job ya era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, que buscaba a Dios, que caminaba en Dios. Y aún no le conocía del todo. Hermanos, imagínense nosotros en nuestra condición humana. Imagínense nosotros alejados de Dios o en una postura de tibieza espiritual, en donde nos da igual si leemos o no la palabra, si ayunamos, si venimos, si oramos, si hacemos esto, hacemos lo otro. Imagínense, hermanos, la condición de Job después de haber pasado su prueba, su duelo, su desierto, y al final de que Dios le recompensó y le devolvió y le multiplicó todo lo que había perdido. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto todavía le faltaba a Job conocer a Dios? ¿Cuánto nos falta a nosotros por conocer a Dios y por conocer de Dios? Imagínense, hermanos, si Job, siendo un hombre prudente, siendo un hombre espiritual, un hombre que buscaba, todavía cuando pasó todo eso y Dios le restituyó y le retribuyó todo lo que perdió, entonces al final terminó reconociendo y Dios le abrió los ojos y le permitió ver su grandeza, su poderío, su majestad, que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y se le llenaba la boca a Job de decir: de oídas te había oído, y yo sabía que eras grande y que eras poderoso y que eras Dios eterno y Dios de gloria, de misericordia, de poder, pero sin embargo me quedé corto porque ahora mis ojos te ven y realmente ahora sé quién eres tú. ¿Cuándo nosotros tendremos la oportunidad de que nuestra boca exprese lo que Job expresó y lo que dijo de Dios? Ahora mis ojos te ven, le dijo Job. Ahora te veo, ahora ya sé quién eres. Me habían hablado mucho de ti y caminaba en tus caminos y te adoraba y te alababa porque me decían que tú eras Dios poderoso, pero ahora ya sé, ya te conozco.
Ya tuve un encuentro contigo y ahora puedo verte. Y de todo lo que me dijeron se quedaron cortísimos. Dios es grande, Dios es poderoso. Y hermanos, tristemente, el juicio de Dios es duro. Es duro. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo Jesús. Por cuanto no eres frío ni caliente, y eso es lo peligroso de este cuarto pecado, el que seamos tibios y que pensemos que no pasa nada, que de todas maneras Dios es Dios de amor, Dios de misericordia y nos va a perdonar y Dios nos ama como somos y pues aunque seamos así, aunque casi no vengamos al templo o que casi no oremos o no nos alimentemos de la palabra, no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo peligroso de este cuarto pecado, pensar y creer que la tibieza no tiene repercusión, y tiene una repercusión trascendental, hermanos, terrible para todos aquellos que pensamos que no pasa nada. Damos gracias al Señor. Padre, gracias Dios por esta palabra dura, Señor. Y nos hablas, Padre, de muchas maneras, de muchas formas. Eres tan amoroso, tan paciente, que aún nos sigues hablando, nos sigues llamando, nos sigues esperando, Padre, para que vengamos a ti, Señor, con un corazón sincero, para que podamos conocerte en verdad, Señor, como Job te conoció. Siendo Job, quien era, Señor, un hombre íntegro, intachable, recto, perfecto delante de ti, aún así le faltaba mucho por conocerte, Dios. No me imagino, Señor, cuánto nos falta a nosotros por conocerte, por deleitarnos, Señor, en la adoración, en la alabanza y cantarte, Padre, desbocados, desvividos, agradecidos, Padre, por todo lo que hemos recibido. El venir a tu casa con gratitud, Señor, con alegría, con gozo. Que vengamos, Señor, y que los días pasen y que estemos impacientes, Padre, por llegar a tu presencia, por llegar a tu casa, Señor, y alabar tu nombre, Padre. Y que el fuego arda en nuestros corazones. Y que el deseo de alimentarnos con la palabra sea vivo, sea eficaz, sea poderoso. Que anhelemos, Padre, estar en tus atrios, en tu presencia, delante de tu Santo Espíritu, y que tu Espíritu obre poderoso en nuestras vidas, que arda en nosotros el deseo, Padre, de buscarte, de caminar en tus caminos y en tus estatutos, Padre. Perdónanos, Dios, perdóname, Padre, por este pecado, Padre, que pareciera inofensivo y que pareciera ser que no pasa nada, pero que al final, Señor, es camino de muerte y de perdición, por cuanto no somos fríos ni calientes, nos vomitarás de tu boca, dice tu palabra. Líbranos, Padre, guárdanos, Dios, y que tu Espíritu, Padre, obre en nosotros, que la palabra redarguya, bendito Dios, que la palabra cale, que la palabra quede atesorada en mente y en corazón, Señor, y que podamos vivirla. Gracias porque tenemos la oportunidad de llegar a tu casa, de venir, de congregarnos. Tenemos la libertad de alabarte, Padre, levantar nuestras manos al cielo, de adorarte.
de bendecir tu nombre, Dios poderoso, de ser alimentados por la palabra, Señor. Habla, Padre, a nuestras vidas. Aviva el fuego en nuestros corazones, Dios poderoso. Aviva el fuego, Padre. Aviva el fuego, Dios. Aviva el fuego, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por la palabra de esta tarde-noche, Dios. Bendito seas por siempre y para siempre, Padre. Amén.